Hoy se escribe un capítulo histórico en la política de México. En una conmovedora conferencia, Claudia Sheinbaum, la primera presidenta del país, reveló que la mayoría de los mexicanos confían en que será una gran presidenta, con un amplio apoyo que la coloca en el corazón de la nación desde el primer día de su mandato. Mientras algunos mantienen dudas, la mayoría de la población ve en ella un símbolo de esperanza y cambio. Su liderazgo ha despertado un renovado entusiasmo entre los ciudadanos, quienes ahora creen que el país estará mejor bajo su mando. Claudia Sheinbaum tiene un ambicioso plan para México: invertir en vivienda accesible, mejorar la educación y fortalecer la salud pública. El ambiente en la conferencia fue nostálgico y lleno de emoción. Recordando la lucha y los sueños compartidos, el pueblo se une en un clamor colectivo por un futuro más brillante. Cada palabra de Claudia resuena con la promesa de un cambio verdadero, un renacer que México tanto necesita. Hoy, Claudia Sheinbaum no solo se erige como presidenta, sino como símbolo de la esperanza colectiva. México está listo para avanzar y escribir una nueva historia. Con una visión clara y un compromiso inquebrantable, su administración promete una era de prosperidad y bienestar para todos. Buenos días, presidente. ¿Escucha? Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito del tema de la vivienda, que bueno, pues son muy ilustrativos los datos que se prevén, que se proyectan en toda esta planeación. Aquí también se ha expuesto en algún momento el tema de la vivienda para migrantes. Hay muchos migrantes que expresan que quisieran regresar a México y que incluso en algunos casos abandonaron sus cuentas o dejaron sus cuentas del IMSS, de alguna prestación social formal, y bueno, a veces preguntan sobre esto, y para poder participar, para poder ser incluidos en estos programas que bien se han comentado aquí y que bueno, son de diversos lugares del país. Efectivamente, por ejemplo, Financiera para el Bienestar pues tiene un contacto a través de sus propias funciones para las remesas, para todo este tipo. Incluso preguntan mucho cómo es que podemos ahorrar. Bueno, Financiera para el Bienestar, que es parte de la información que se ha proveído, que es a través de abrir una cuenta, una tarjeta, incluso el envío de las remesas, etcétera, y preguntar si estos mecanismos pudieran servir precisamente para poder abrir, no sé si un programa o dentro de estos programas incluir a los migrantes. Y dentro también en el tema de la vivienda, bueno, ya se ha comentado el tema de Acapulco. Por ejemplo, presidenta, pues hay lugares como en Chalco, el Estado de México, que usted estuvo, bueno, en esa, pero la parte suroriente, que está Chalco, donde se han asentado muchas viviendas, pues es un problema a largo plazo que se puede solucionar a corto, mediano, pero después a largo plazo vuelve a ser la problemática. Yo había leído a algún experto en el tema de Chalco, por ejemplo, y que las colonias que se han inundado ahora con pues en pasadas épocas en estas épocas de lluvia, en pasadas semanas, decían que ahí iba a ser imposible el tema estructural. Por ejemplo, se tenía que ser el tema estructural porque iba a ser muy complicado, por ejemplo, el aumento para sacar el agua, el tema del drenaje. Ahí se está haciendo estudios al respecto. ¿Y qué pasará con otras zonas, por ejemplo, donde se abandonaron viviendas porque solamente era especulación? Se ponían a mucha distancia, 3 horas del trabajo, no había servicios. ¿Qué pasará con todas estas zonas, presidenta? ¿Se tiene algún censo? ¿Se va a hacer algo al respecto? Serían mis preguntas primero en el tema de la vivienda. Sí. Octavio, ¿quieres comentar de quienes salen del Infonavit y ahora se les va a poder generar la condición para que puedan asociarse nuevamente? Sí, hay trabajadores que están no activos y que van a poder reactivarse. En el caso, por ejemplo, de los migrantes, algunos de ellos no están activos en este momento, pero pueden reactivarse o pueden iniciar con sus aportaciones. Entonces esto queda englobado dentro del programa de vivienda y sí lo estamos pensando.
presidente. Tanto en Infonavit como en CONAVI, por supuesto, nuestros hermanos migrantes que quieran regresar, estará abierta la posibilidad para ello. Si alguna vez cotizaron al IMSS o al Infonavit y quieren regresar y recotizar y entrar al programa de vivienda, hay esa posibilidad. En el caso de Chalco, estuvimos el sábado en el Estado de México. Yo planteé en los 100 puntos un programa especial para el oriente del Estado de México. El oriente del Estado de México, particularmente los municipios de mayor urbanización, porque también hay una parte como Atenco que tiene una parte rural. Los municipios que están completamente urbanizados, vamos a hacer un programa especial que tiene varios objetivos. Es una zona de alrededor de 10 millones de habitantes en el país. Tiene niveles de pobreza extrema. Me comentaba la maestra Delfina que ahora que ocurrió la inundación de Chalco, que ella estuvo recorriendo las calles, pues hay familias hacinadas en un solo cuarto y condiciones de vivienda pues que queremos mejorar. Esta zona pues tiene problemas de acceso a agua potable, no quiero decir que es lo único en el país, pero se concentran 10 millones de habitantes. Es la única zona en el país donde hay esta concentración de número de habitantes y que tiene este rezago en los servicios públicos, además de la vivienda y derechos, como educación o como salud. Entonces, tienen problemas de acceso a agua potable, drenaje, porque además es una zona que se hunde por la extracción de agua desde hace mucho tiempo. Problemas de acceso a la vivienda, pavimentación, iluminación pública, movilidad. Muchos de las familias que viven ahí trabajan en la Ciudad de México o en otro municipio del Estado de México, recorren 2 horas de un lado a otro. Entonces, este programa nos sentamos con los presidentes municipales electos que entran el 1 de enero, con la maestra Delfina, gobernadora del Estado de México, y las distintas secretarías del gobierno federal. El objetivo es hacer un programa integral. En el caso de Chalco, el presidente dejó una obra en curso, que es un colector, para disminuir los riesgos de inundaciones, pero tenemos que hacer un programa de drenaje, de acceso a agua potable, de vialidades, de movilidad, de repavimentación, de iluminación, de senderos seguros, de seguridad, de vivienda. Por eso vamos a destinar particularmente el próximo año la mayor parte del presupuesto de mejoramiento de vivienda para el oriente del Estado de México. Entonces es un proyecto de 6 años en donde cada año estos habitantes puedan ver cada vez un mejor nivel de vida. Nada más para puntualizar, Presidenta, en el tema de los migrantes, bueno, que ya ha mencionado la respuesta, muchas veces lo que les llega a pasar, de acuerdo a todo lo que hemos luego escuchado periodísticamente hablando, es que ellos tienen ganándose la vida ya, el tema de las remesas, pero luego dicen, podemos comprar, pero nos han hecho mucho fraude, porque estamos acá. Y bueno, pues si tenemos aún a nuestra mamá, papá, a ellos también les dan, es fácil pues defraudarlos. Por eso creo que a través de instituciones, como bien se han marcado aquí, pues hay una seguridad porque, por ejemplo, el tema de Finabien, el tema de toda esta infraestructura que, de las instituciones que se les puedan brindar, dicen, nosotros sí podríamos estar pagando, sí podríamos estar depositando, pero esa ya es una seguridad que es a través de instituciones. Nada más era una precisión. Sí, de acuerdo. Respecto a los migrantes. Mi segunda pregunta, Presidenta, usted ha mencionado aquí, de hecho ya han preguntado compañeros, compañeras mías, respecto al tema de laboral. Es
toda una problemática porque en varios casos pues se ha arrastrado, o las plataformas que usted ya ha comentado, las aplicaciones, la falta de seguridad social para quienes laboran ahí, etcétera. Es muchas aristas en torno a la problemática muchas veces que se tiene. Y otra de esas, que es a la que le quiero preguntar en este entorno y en este contexto, es a la gente que tiene edades entre 40 y 60 años. Me sorprende mucho porque sí nos comentan muchísimo en la calle respecto a este tipo de situaciones con las empresas, pues porque dicen nosotros pues queremos laborar, pero ya no nos aceptan. Y donde aceptan está muy precario, o no hay seguridad, o son marginados en muchos sentidos porque como no hay una regulación, dicen, bueno, en todos lados te rechazan, pues aquí hay esto, y si quieres, obviamente en detrimento de derechos laborales mínimos, dignos para la gente. Entonces dicen, bueno, yo estoy de acuerdo que la pensión universal, todo esto que ha apoyado enormemente, pero hay gente que dice, pero yo quiero trabajar y bueno, pues ahí preguntarle si en todo este contexto que se pueda estar asumiendo como reformas, como cambios en este contexto del segundo piso de la cuarta transformación, se pudiera estar contemplando medidas, obviamente desde el propio, la Secretaría del Trabajo, desde la propia ley, para que pudiera ser ayudada a toda esta gente, que es un buen universo en torno al tema laboral. Y si me permite una última pregunta. Sí. Vamos a invitar al secretario del Trabajo. Vamos a presentar una iniciativa de ley para apoyar a las y los trabajadores de aplicaciones telefónicas. Muchas personas que no encuentran un trabajo formal, a partir del crecimiento de la entrega de comida a domicilio o productos a domicilio, se contratan a través de aplicaciones telefónicas. La mayoría de estas aplicaciones son extranjeras. ¿Cómo hacen para no contratar formalmente a los repartidores, las repartidoras? Los contratan como socios de la empresa, que en realidad no son socios porque tampoco hay reparto de utilidades. Entonces los hacen socios y tienen un ingreso básico, después a través de la propina que da quien recibe el producto. Muchos de ellos están en la mayoría de las ciudades del país, ciudades medias, ciudades grandes, reparten en motocicleta, algunos en automóvil, algunos en bicicleta, otros incluso caminando, y también tienen muchos problemas de accidentes de trabajo. Entonces, el objetivo es que tengan seguridad social y que se regule esta forma de contratación para beneficio de las y los trabajadores. Se estuvo trabajando desde hace tiempo ya, tanto con los repartidores, repartidoras, con los trabajadores, como con algunas plataformas. Esta propuesta de ley la vamos a presentar este mismo mes, entonces va a venir el secretario del Trabajo para presentarla. Y por otro lado, en efecto, hay otros dos, digamos, sectores muy importantes. Uno es el de trabajadores y trabajadoras de la limpieza, principalmente mujeres, que son contratadas a partir de empresas. Se contrata a la empresa y la empresa provee el servicio. Y también tienen condiciones laborales precarias, ganan el salario mínimo, la mayoría de ellas, porque son mujeres, la gran mayoría, también hay varones, también hay hombres, pero no tienen, por ejemplo, horarios de comida o algunas circunstancias que incluso en toda la campaña me estuvieron manifestando. Entonces también ahí vamos a entrar a un proceso de mejora de las condiciones laborales por ley. Y la otra es mujeres, hombres en efecto de 40, 60 años o mayores que no tienen tanto acceso al empleo. En los tres casos tenemos las propuestas y le voy a pedir a Marat que venga para presentarlo. La otra que preguntaste y es importante, durante el periodo principalmente de Fox y Calderón, Infonavit se dedicó a construir viviendas alejadas de los centros urbanos que
muchas de ellas están abandonadas. Se habla incluso de 600,000 viviendas abandonadas, o incluso algunas que han sido ocupadas por quienes no son los dueños originales y que ya viven en estos lugares. Y Octavio tiene la tarea de hacer un programa para poder resolver esta problemática. A diferencia de entonces, que en realidad era un programa para las inmobiliarias, era un programa de desarrollo inmobiliario, en donde quienes se beneficiaron fueron empresas inmobiliarias que incluso algunas de ellas quebraron, porque no estaba planteado en términos del derecho a la vivienda, no estaba planteado construir viviendas a través de desarrolladores inmobiliarios, también con mucha corrupción y especulación. Entonces, hay que dar una solución a esas viviendas, esas 600,000 viviendas. Lo vamos a presentar porque Edna, Octavio están trabajando sobre ello. Pero este programa es completamente distinto. Si se fijan, estamos pensando en terrenos donde se construyan las unidades habitacionales cercanos a los lugares de trabajo, donde haya servicios, donde haya acceso a transporte público. Y el objetivo es dar vivienda, generar vivienda para quien más lo necesita. Ese es el objetivo, el derecho a la vivienda, el derecho a un techo, no el construir viviendas por construir viviendas, que esa es pues la gran diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación. Y por último, Presidenta, muchas gracias. Y por último, preguntarle, salió publicada una encuesta de Demotecnia, donde la califican a usted en una pregunta: ¿qué opinión tiene de la presidenta Claudia Sheinbaum? Muy buena, 22%, 55%, buena, en total 77% en conjunto, pues muy positivo. Y la otra pregunta, bueno, obviamente pues el resto se divide, independientemente de por quién haya votado para presidente, así dice, ¿usted cómo piensa que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta? Y aquí el 90% dice que usted va a ser muy o buena presidenta. Son números altísimos. Y mi pregunta sería en torno a esta encuesta, primero que si ya la había visto, y segundo, pues qué reflexión le da, porque es un, digo, así como es muy buen número porque está entrando, muchos dicen que es el bono democrático, etcétera, todo este tipo de análisis estadístico, etcétera. Pero usted, ¿qué reflexiones le da con estos números y con esta altísima expectativa que me parece que lleva incluso a romper por completo ciertas barreras? Es inédito y también da una respuesta contundente pues hasta la misoginia, el tema hacia las mujeres, hacia tener una presidenta. ¿Qué reflexión le da, Presidenta? Y le agradezco mucho las respuestas. Pues primero agradecer, me lo enseñaron hoy en la mañana, a ver si está por ahí. Me lo enseñaron en la mañana, agradecer al pueblo de México por la confianza siempre y decir que no vamos a fallar, que vamos a trabajar hasta lo necesario, triple, cuádruple, para poder cumplir con los compromisos. Segundo, el pueblo de México está contento con la Cuarta Transformación. Eso es algo que nuestros adversarios no han podido entender. Siguen, bueno, Calderón sale con un tuit diciendo que, reivindicando que él sí combatió al narco, cuando dentro de 2 días van a dictarle sentencia a su secretario de Seguridad por colusión con el narco. Bueno, a ver, explíquenme eso. Lo menos pues es cinismo, ¿no? La verdad. Pero como él, ahí están los mismos pues de siempre que criticaban al presidente López Obrador,
pues son los críticos de ahora. Y el problema es que no han entendido que el país cambió, que el pueblo de México quiere que continúe la transformación, que la mayoría del pueblo de México quiere que se elijan a los jueces, magistrados y ministros, y que quieren que siga un gobierno que esté destinado al beneficio del pueblo y a los derechos del pueblo de México. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Y por eso decimos que no vamos a traicionar ni vamos a defraudar. Vamos a trabajar todos los días, vamos a seguir en territorio, vamos a seguir en comunicación con la gente y vamos a cumplir los 100 compromisos que establecimos. Y por eso, pues, el trabajo que desarrollamos y el equipo, el gran equipo que tenemos, que es parte de esta gran transformación que inició hace muchos años en la conciencia del pueblo de México y que se consolida con el gobierno del presidente López Obrador, porque además de la honestidad dio resultados. Ahora sí que es honestidad que da resultados para beneficio del pueblo. Entonces eso es lo que se ve aquí. Agradecer y no vamos a defraudar, no vamos a traicionar la confianza del pueblo.